El cadáver del alce yacía sobre la nieve, su sangre aún humeante bajo el frío implacable. Sus costillas estaban abiertas, la carne arrancada con brutalidad. Pero no era un tigre quien había hecho eso. Rurik, el tigre siberiano, se agachó olfateando el aire. El hedor de la muerte no le sorprendía, pero otro olor sí, un intruso, algo grande, algo que no debía estar aquí. Levantó la mirada y allí lo vio. A unos metros, en la niebla helada, una silueta colosal emergió entre la tormenta de nieve. No era lobo, no era otro tigre, era un oso polar. Nunca antes uno de esos gigantes había cruzado los límites de la taiga. Su reino era el hielo, no los bosques congelados. Pero ahora estaban aquí, empujados por la hambruna. La comida escaseaba en el norte, el hielo se rompía antes de tiempo y las focas desaparecían. Así que los osos habían descendido y ahora tomaban lo que no les pertenecía. El oso levantó la cabeza. Sus ojos negros se clavaron en Rurik, que gruñó con furia. No importaba lo grande que fuera aquella bestia. Aquí, él era el rey. El viento ululó entre los árboles cuando el tigre avanzó, cada músculo tenso. El oso respondió con un rugido grave, su aliento espeso en el aire gélido. Ninguno retrocedió. El viento cortante soplaba a través de los árboles ennegrecidos por el frío. Hacía semanas que la nevada no se detenía, cubriendo la tundra en una capa blanca que ocultaba todo rastro de vida. Pero algo se movía entre las sombras. Dos ojos dorados se encendieron en la penumbra del bosque. Rurik, el tigre siberiano, acechaba en la espesura. Su pelaje rayado se confundía con la nieve y los troncos de los árboles. Se movía en silencio, con la paciencia de un cazador experimentado. Había pasado días sin comer. Desde que los ríos se congelaron y los alces migraron hacia el sur, encontrar comida se convirtió en una batalla constante. Rurik estaba al borde del agotamiento. Su último bocado había sido un ciervo joven, pero no era suficiente. Necesitaba una presa mayor. Entonces, su oído captó un sonido entre el ulular del viento, el crujido de la nieve. El tigre se detuvo. Sus músculos se tensaron. Sus orejas, inclinadas hacia adelante, captaron otro sonido, el resoplido de un animal grande, un alce. Era su oportunidad. Con movimientos calculados, se deslizó entre los árboles, bajando el cuerpo hasta que su vientre rozó la nieve. A menos de 30 metros, un gran alce solitario levantaba la cabeza, sus alargados cuernos cubiertos de escarcha. Rurik midió la distancia. Un solo error y la presa escaparía. El tigre avanzó, cada paso milimétricamente controlado. Su respiración era lenta. Sus músculos, una cuerda tensa a punto de soltarse. El alce continuaba moviendo la cabeza, buscando el peligro oculto en el bosque. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien, pero la nieve gruesa y la tormenta dificultaban su visión y olfato. Un rugido atronador rompió el silencio. Rurik se lanzó con una fuerza brutal, la nieve estallando a su paso. El alce reaccionó un segundo tarde. Intentó girar y correr, pero el tigre ya estaba sobre él. Sus garras se clavaron en su lomo y sus colmillos en su garganta. El animal pataleó con violencia. La nieve se tiñó de rojo. Una batalla de vida y muerte. Rurik apretó la mandíbula con toda su fuerza, resistiendo los desesperados intentos de su presa por liberarse. El alce intentó levantarse, pero su sangre fluía demasiado rápido. Su cuerpo tembló una última vez y luego quedó inerte. El tigre jadeó, sintiendo la calidez de la sangre en su hocico. Había ganado. Rurik apenas tuvo tiempo de saborear su victoria. Un ruido distante le hizo alzar la cabeza. Algo se movía entre los árboles. Su instinto de cazador le dijo que no era una presa. El viento trajo un olor desconocido. No era un lobo ni otro tigre. Era algo más grande. Algo que no pertenecía a la taiga. Rurik se irguió sobre sus patas, su cuerpo aún cubierto con el vapor de la sangre caliente. Gruñó bajo, una advertencia para el intruso. Pero la sombra entre los árboles no se detuvo. Y en ese momento, Rurik sintió que la verdadera caza apenas estaba comenzando. El silencio de la taiga siberiana nunca era absoluto. El viento cortante aullaba entre las ramas secas de los árboles. La nieve crujía bajo su propio peso. Pero ahora algo estaba mal.
Rurik lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Su instinto de cazador, forjado por años de supervivencia en la tundra helada, le decía que no estaba solo. Frente a él, el cuerpo sin vida del alce todavía humeaba en el frío, su sangre derramándose sobre la nieve blanca. Pero su festín estaba en peligro. Las sombras entre los árboles se movían con cautela. Algo grande, silencioso y desconocido. Un depredador. Rurik tensó los músculos. Su instinto le decía que enfrentaría algo diferente a cualquier rival que hubiera encontrado antes. El viento cambió de dirección, arrastrando un aroma extraño hasta su nariz. No era lobo, no era otro tigre. Era un hedor pesado y salado, como el de los ríos en primavera, cuando el hielo derretido traía consigo los olores de tierras lejanas. Y entonces lo vio. Desde la oscuridad del bosque emergió una figura colosal, un gigante cubierto de pelaje blanco, con patas enormes que se hundían apenas en la nieve. Su cabeza era grande como una roca, y sus ojos negros y fríos como la misma tundra. Un oso. Pero no cualquier oso, un oso polar. Rurik nunca había visto uno, pero su instinto le gritaba que era un enemigo formidable. Más grande que un oso pardo, más fuerte, y con una presencia que parecía casi irreal. El oso avanzó lentamente, con una calma que delataba su confianza. No tenía miedo. Los osos pardos de la taiga a veces disputaban territorio con los tigres, pero nunca durante el invierno. Este era un intruso, un cazador venido del norte. Rurik no rugió. No tenía sentido advertir a un enemigo que ya estaba al tanto de su presencia. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, firme, dejando claro que la carne era suya. El oso se detuvo. Lo observó con curiosidad, como si estuviera analizando la situación. Luego, inclinó la cabeza y olfateó el aire. No estaba aquí por el tigre, estaba aquí por la presa. El hambre había traído al oso hasta la taiga. Durante generaciones, su especie había dominado el hielo del Ártico, pero algo estaba cambiando. El hielo se derretía más rápido, las focas escaseaban, y ahora los osos polares estaban migrando hacia el sur, buscando comida en un territorio donde nunca antes habían cazado. Rurik no sabía nada de eso. Todo lo que entendía era que su presa estaba en peligro. El oso avanzó otro paso, gruñendo bajo. Una advertencia. Rurik no se movió. No iba a ceder su comida sin pelear. El viento sopló con más fuerza y la nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo las huellas de ambos depredadores. Por primera vez en su vida, el tigre siberiano y el oso polar se miraron cara a cara en la taiga invernal. Y la guerra por la tundra estaba a punto de comenzar. El viento gélido aullaba entre los árboles cubiertos de escarcha. Rurik se mantuvo firme, sus músculos tensos como cuerdas de acero, sus garras semienterradas en la nieve. Enfrente, el gigante blanco lo observaba con calma depredadora. El oso polar no tenía miedo, no necesitaba tenerlo. Era más grande, más fuerte, un titán de la tundra que había pasado toda su vida dominando el hielo. Pero esto no era el Ártico, esta era la taiga siberiana. Rurik no era un animal cualquiera, era el rey de este territorio. Y no permitiría que un invasor se llevara su comida sin una pelea. El oso olfateó el aire y avanzó otro paso, desafiante, seguro. Rurik sintió cómo su pulso se aceleraba. Esta no era una pelea común. No era como enfrentar a otro tigre, ni siquiera como ahuyentar a los lobos. Si atacaba primero y fallaba, el oso podría matarlo con un solo golpe. Si esperaba demasiado, perdería su comida y su territorio. Y entonces el oso rugió. Un sonido gutural profundo, como si la tundra misma estuviera despertando de un letargo. El momento había llegado, no había vuelta atrás. El tigre se movió primero, un destello naranja y negro en la nieve. Se lanzó contra el oso con una velocidad aterradora, sus garras extendidas, buscando la cara del invasor. El golpe fue certero. Las garras de Rurik rasgaron la mejilla del oso, abriendo una herida rojiza en su pelaje blanco. Pero el gigante no se inmutó. Con una rapidez inesperada, el oso se giró y lanzó un zarpazo brutal, un golpe que habría destrozado a cualquier otro animal. Rurik se agachó en el último segundo, sintiendo cómo el viento del impacto pasaba sobre su cabeza. La garra del oso chocó contra un árbol cercano.
rompiendo la corteza en 1000 pedazos. Era una bestia descomunal. El tigre retrocedió, midiendo a su oponente. No podía vencerlo con fuerza bruta, pero sí con astucia. El oso cargó con furia, su enorme cuerpo desplazándose por la nieve como una avalancha viviente. Rurik esperó hasta el último segundo antes de saltar hacia un lado, haciendo que el enemigo pasara de largo. Pero el oso no era torpe, se giró de inmediato y atacó de nuevo, su mandíbula abierta mostrando colmillos diseñados para desgarrar focas y morsas. Rurik esquivó por centímetros. Era un combate de titanes, una danza de muerte entre dos depredadores que jamás debieron haberse encontrado. La taiga contra el Ártico. Pero Rurik tenía algo que el oso no tenía: experiencia en la caza. El oso estaba acostumbrado a presas que no peleaban, a matar focas dormidas, a desgarrar morsas indefensas. Pero Rurik había pasado su vida enfrentando presas feroces, alces que peleaban hasta la muerte, lobos que intentaban robarle su territorio. El tigre retrocedió lentamente, guiando al oso hacia donde quería, hacia el lago congelado. Sabía que el hielo allí era delgado, demasiado delgado para el peso del gigante blanco. El oso, cegado por la furia y el hambre, no se dio cuenta. Solo cuando sus patas traseras resbalaron en la superficie vidriosa, entendió el error. Pero ya era demasiado tarde. Rurik rugió y saltó hacia adelante, golpeando al oso con toda su fuerza. El hielo crujió, y entonces se rompió. El enorme depredador cayó al agua helada con un rugido ensordecedor. Las aguas negras lo tragaron. Pataleó e intentó subir, pero el frío era implacable. El Ártico se volvía contra su propio hijo. Rurik se quedó en el borde del hielo, observando cómo su enemigo desaparecía en la oscuridad. El gigante blanco había caído, pero el tigre siberiano sabía la verdad. Este era solo el comienzo. Si un oso había llegado hasta la taiga, habría más, y la verdadera guerra aún no había comenzado. El viento soplaba con una fuerza brutal, levantando remolinos de nieve en la taiga silenciosa. La noche había caído, y la luna pálida brillaba sobre el bosque congelado. Rurik, de pie sobre la orilla del lago, observaba las aguas negras donde el oso polar había desaparecido. Había ganado la batalla, pero la guerra aún no había comenzado. El instinto del tigre le decía que algo más estaba mal. Los bosques siberianos siempre habían sido su reino, su territorio, su hogar. Pero ahora el aire olía diferente. No era solo el hedor del oso muerto en el agua, era algo más. Se volvió hacia la oscuridad del bosque, sus orejas erguidas, sus ojos dorados buscando movimiento. No estaba solo, y entonces lo escuchó. Un rugido profundo, gutural, mucho más fuerte que el del oso caído. Había más. Rurik descendió lentamente del lago, su cuerpo tenso, cada músculo preparado para una nueva pelea. El enemigo aún no se había mostrado, pero estaba cerca. Los árboles en la distancia crujieron, y la nieve cayó en avalancha de las ramas más altas. Rurik olfateó el aire, y su estómago se contrajo. El hedor era más fuerte. Primero apareció una sombra entre los troncos ennegrecidos. Luego otra y otra. Eran tres. 3 osos polares avanzaban en la penumbra. Gigantes, enormes, depredadores de otro mundo. Sus cuerpos eran más grandes que cualquier oso pardo que Rurik hubiera enfrentado. Y no estaban solos. Detrás de ellos, arrastrándose sobre la nieve, una figura más pequeña emergió. Una osa con su cachorro. Los osos no solo estaban cazando, estaban reclamando la taiga. Rurik sintió el peso de la verdad en su pecho. El frío del norte estaba empujando a los osos más al sur. Su hielo se derretía, sus presas morían, y ahora estaban invadiendo su territorio. Pero él no era un ciervo, no era un lobo temeroso. Él era el tigre siberiano, y no iba a ceder su reino sin pelear. Los osos avanzaron lentamente, sus enormes patas hundiéndose en la nieve con cada paso. No tenían miedo, el tigre tampoco. Rurik soltó un rugido ensordecedor. Su voz reverberó por la taiga, rebotando en los árboles y perdiéndose en la tundra. El oso líder, el más grande de los 3, se detuvo. Lo observó con calma. No atacó, no se movió.
En cambio, gruñó en respuesta. No era un desafío, no era una amenaza, era una advertencia. Rurik entendió lo que significaba, pero el tigre no se movió. Sus garras se clavaron en la nieve. No iba a huir. El líder polar gruñó de nuevo y dio un paso adelante. Y en ese momento, un nuevo sonido perforó la noche. No era un rugido, era un aullido. Rurik se giró de inmediato. Los osos también se detuvieron. El enemigo no venía solo. Desde la profundidad del bosque, figuras grises emergieron de la oscuridad. Lobos, una manada entera. No cazadores solitarios, sino una jauría. Rurik no podía creerlo. La taiga entera estaba en guerra. Los osos habían venido desde el norte. Los lobos descendían de las montañas. Y él estaba en el medio. El líder de los osos miró a los lobos, luego a Rurik. Su decisión ya estaba tomada. Los invasores no iban a compartir el territorio. Iban a tomarlo. La batalla final se acercaba y Rurik iba a pelear hasta el último aliento. El aire estaba cargado de tensión. La nieve caía lentamente, cubriendo los cuerpos de los depredadores en la penumbra. 3 osos polares, una manada de lobos y un tigre solitario. Rurik, con sus garras enterradas en la nieve, sabía que no podía retroceder. Esta era su tierra, su hogar, pero la taiga estaba cambiando. Los osos polares nunca habían llegado tan al sur. Los lobos jamás habían descendido de las montañas en pleno invierno. Algo estaba forzando a todos los depredadores a moverse. La guerra no era solo por territorio, era por supervivencia. Los lobos fueron los primeros en actuar. No podían esperar. Sabían que enfrentarse a los osos era un suicidio, así que su mirada estaba fija en el tigre. El líder de la manada, un enorme lobo gris con cicatrices en el hocico, gruñó y dio la señal. 3 lobos se lanzaron al ataque. El tigre rugió y saltó hacia ellos. Las garras de Rurik desgarraron la piel del primer lobo con un golpe brutal. El segundo intentó morder su pata trasera, pero Rurik giró su cuerpo en el aire y lo golpeó con una fuerza devastadora, lanzándolo contra la nieve. El tercero logró morder su lomo. El dolor fue agudo, una quemadura en su piel. Pero Rurik no se detuvo. Rodó por la nieve, atrapando al lobo bajo su peso. Sus colmillos se cerraron en su cuello. 1, 2, 3 lobos caídos. Pero la manada no retrocedió. Eran demasiados. Los osos polares, hasta ahora quietos, comenzaron a moverse. El líder de los osos, el más grande de todos, gruñó con fuerza. Era su turno. Un lobo, cegado por la furia, intentó saltar sobre el oso. Fue un error. La bestia blanca giró su cabeza y atrapó al lobo entre sus fauces. Un crujido seco y todo terminó. Los lobos se detuvieron. Ahora entendían. Los osos no estaban aquí para compartir. El líder lobo gruñó. Miró al tigre. Luego miró a los osos. Sabía que no podían ganar. Con un último aullido, dio la señal de retirada. La manada desapareció entre los árboles. Los lobos se rendían, pero Rurik no tenía esa opción. El oso polar más grande se acercó al tigre. Era el enfrentamiento final. 2 reyes de mundos opuestos. Uno era el señor del hielo, el otro el fantasma de la taiga. El rugido de Rurik estremeció la tundra. El oso respondió con un bramido feroz. Y entonces, la batalla comenzó. El tigre saltó con la velocidad de un relámpago. Garras afiladas contra carne dura como piedra. El oso se giró con fuerza, lanzando un zarpazo que rozó el lomo de Rurik, abriendo una herida. Pero el tigre no paró. Saltó sobre su enemigo y hundió sus colmillos en su cuello. El oso gruñó de dolor, sacudiendo su cuerpo para quitárselo de encima. Pero Rurik no soltó. Se aferró con todas sus fuerzas. Era su última oportunidad. El oso, desesperado, tropezó hacia atrás. El hielo crujió. Y de repente, todo terminó. El líder de los osos cayó en el lago congelado. El mismo destino que su compañero. Su cuerpo desapareció en las aguas oscuras. Los otros osos miraron en silencio. Sabían que habían perdido. Y sin hacer ruido, se marcharon. La batalla por la taiga había terminado. Rurik permaneció en pie en la nieve, su respiración entrecortada. Su lomo sangraba, sus patas temblaban, pero había ganado. La taiga seguía siendo suya,
Y mientras el sol naciente iluminaba el bosque nevado, Rurik se alejó lentamente, dejando atrás el campo de batalla. El último rey de la taiga, por ahora. Rurik había peleado como un verdadero rey. La taiga seguía siendo suya, pero el mundo estaba cambiando. Los invasores del norte volverían. Los lobos, los osos, incluso el hielo y el hambre seguirían desafiando su reinado. ¿Por cuánto tiempo podría resistir? La historia de Rurik no termina aquí. La naturaleza es un campo de batalla eterno, donde solo los más fuertes sobreviven. Y en las profundidades de la taiga siberiana, bajo la nieve y el hielo, la lucha por la supervivencia nunca acaba. ¿Te gustó esta historia? Dale like, suscríbete y déjame un comentario. ¿Quién crees que reinará la taiga en el futuro? Activa las notificaciones para no perderte la próxima gran historia de Crónicas de la Selva. Nos vemos en la siguiente aventura.